La Santa Compaña, también conocida como la Huestia, es una procesión de almas en pena cubiertas con una gran capa blanca que les cubre todo el cuerpo y el rostro. Además de esta capa, otro de sus símbolos más característicos son unos velones que cuando los observamos de cerca vemos que son huesos humanos. Hacen sonar la campanilla que anuncia su paso y a veces se les ve portando un cadáver. Cuando se cruzan con algún viandante, le conminan a abandonar el camino diciéndole: «Andai de día, que la noche ye mía». Cuando te cruzas con ellos, la única forma de evitarlos es trazar un círculo en el suelo y tumbarte boca abajo en su interior, evitando mirar a la satánica procesión. Si no lo haces y recibes uno de sus tétricos velones, debes devolverlo cuanto antes a sus propietarios o prepararte, puesto que antes de un año te sobrevendrá la muerte. Dicen los folcloristas que al lado del mito se mueven bromistas o incluso frailes en busca de más misas de ánimas. Pero en el sentir popular son los difuntos que vuelven para reparar faltas o pedir misas. Miles de testimonios aseguran haber visto una procesión de figuras con sudario que avalarían la existencia del mito gallego de la Santa Compaña. Pero ¿qué hay de cierto? Veamos las hipótesis más sugestivas y los relatos de algunos testigos. El doctor Pereira regresaba a casa al filo de las 2 de la madrugada tras atender un parto difícil en una aldea vecina. Al doblar un recodo del camino, se encontró con la Compaña. Era un grupo de unas 8 tétricas figuras vestidas de blanco y cubiertas con sendas capuchas, comandado por un pálido individuo que portaba una gran cruz de madera. La fantasmal comitiva se movía en el más absoluto silencio, mientras un fuerte olor a cera quemada lo inundaba todo. De repente, el grupo se detuvo frente a la casa de Manolo, el de la ferretería. El pánico dominó al doctor Pereira, que salió disparado, como alba que lleva el diablo, para refugiarse en su vivienda al otro lado del pueblo. Atrás quedaba el mito imposible que había visto con sus propios ojos, la Santa Compaña. 4 días después, Manolo el ferretero moría de un infarto en la tasca del pueblo. Este es uno de los casos típicos y tópicos que el folclore y la cultura popular gallega amontona entre los relatos de los viejos lugareños de cualquiera de sus aldeas. Y es que resulta muy difícil, aún hoy en día, encontrar una aldea o pueblo gallego en el que no exista, al menos, un testigo de estas insólitas apariciones. Muchos han sido los literatos e intelectuales gallegos que han elegido la Santa Compaña como el argumento base de sus fábulas, y muchos también los antropólogos y sociólogos que han pretendido estudiar y comprender el mito. Pero todos los intentos de cuadricular esta tradición han sido pobres en resultados, ya que el mito de la Compaña ha sido asimilado de tal forma por la cultura rural gallega que sus variantes y matices son demasiados para ser clasificados alegremente. Cada pequeña localidad posee una Santa Compaña con personalidad propia. Naturalmente existen casos abundantes para apoyar cualquiera de las creencias populares sobre ánimas, a pesar de que con el estudio serio y científico que algunos investigadores han hecho del mito, este comienza a perder su aureola sobrenatural para encontrar, en muchos casos, una serie de respuestas posibles más lógicas y terrenales. Según el estudio de algunos antropólogos o investigadores que se han ocupado del tema, en muchas ocasiones las apariciones de la Compaña se daban en lugares de características similares: terreno irregular, poca luz, un solo testigo y altas horas de la noche. Algunos estudiosos, tras analizar casos concretos, llegaron a la conclusión de que en muchas ocasiones una pandilla de contrabandistas de tabaco tan habituales en Galicia o una partida de mariscadores bien podrían haber sido tomados en la penumbra de la noche y por unos testigos precondicionados culturalmente por una procesión de ánimas en pena.
Fernando Magdalena, del Centro de Investigaciones Psicofóbicas de Vigo, confesaba que el número de casos de aparición de la Santa Compaña ha disminuido notablemente. Para nosotros es debido en buena parte a la creciente iluminación y asfaltado de los caminos. Para los creyentes, la razón es que ahora se rezan más misas a los difuntos. Pero, aunque en menor número, las apariciones no han desaparecido. En el Ferrol, Juan Pérez decía: «Estaba con mi hermano en el coche, cerca de la playa, cuando los vimos. Eran una media docena. Todos vestían túnicas blancas, como de monjes, y se movían en silencio por encima de las rocas. Nos quedamos petrificados sin poder decir palabra». Bruno Alabau, otro testigo de la insólita aparición, fue el más explícito, ya que pudo presenciar el fenómeno desde más cerca. Fue en marzo de 1982, en Guisamo, La Coruña. Yo era Boy Scout y me encontraba con mis compañeros en una acampada de fin de semana. Después de la cena ya era de noche. Hicimos un acecho, una especie de juego del escondite. Yo decidí rodear el campamento a través del bosque, así que me fui colina abajo, y cuando estaba llegando al camino vi unas luces. Pensé que sería alguno de mis compañeros, así que me escondí detrás de unos árboles con la idea de darles un susto, pero el asustado fui yo. No me preguntes qué era aquello. Eran 7 personas en 2 filas de 3 y con uno de ellos delante entre las 2 filas. Todos vestían igual, una especie de túnicas terminadas en unos capuchones como los de Semana Santa. El de delante llevaba una gran cruz que parecía hecha con 2 maderas planas, y los 2 que le seguían, uno en cada fila, llevaban una gran vela cada uno. Los otros 4 no llevaban nada. Me quedé allí, como paralizado, hasta que cruzaron frente a mí y se perdieron tras los árboles. Luego volví corriendo al campamento, pero no conté nada a nadie. Me tomarían por loco. Según la tradición popular, Bruno habría tenido mucha suerte, ya que el fundamento del mito es el de que la Santa Compaña está compuesta por un grupo de difuntos precedidos por un vivo condenado a salir todas las noches a los caminos, comandando la fúnebre peregrinación, portando la cruz o un cubo de agua bendita hasta encontrarse con otro vivo a quien traspasar la condena y así quedar libre. De no hacerlo así, en un determinado tiempo iría enfermando y palideciendo gradualmente hasta morir. Dicen los lugareños que no todos los mortales tienen la facultad de ver con los ojos a la compaña. Elisardo Becoña Iglesias, en su obra La Santa Compaña, el Urco y los muertos, explica que, según la tradición, tan solo ciertos dotados poseen la facultad de verla. Los niños a los que el sacerdote, por error, bautiza usando el óleo de los difuntos, poseerán ya de adultos la facultad de ver la aparición. Otros, no menos creyentes en la leyenda, habrán de conformarse con sentirla o intuirla. Y es que habría una serie de indicios de la proximidad de la aparición, como podrían ser el olor a velas surgiendo de repente o el espanto de determinados animales, perros, gatos o caballos, que según la leyenda pueden ver estos fantasmas por algún tipo de sensibilidad especial. El buen creyente habrá de dejarse guiar por esta intuición y tomar igualmente las medidas oportunas. En las afueras de La Coruña existe el caso de Fernando Hermida. Iba con mis hermanos a ver una carrera de motos cerca de Santa Cristina. Debían ser las 8, pero como era invierno ya había anochecido. De repente escuchamos que los perros de una finca cercana comenzaron a ladrar como locos y un fortísimo olor a cera quemada nos rodeó. No es que yo crea en esas cosas, pero, por si las moscas, tracé un círculo en el suelo a nuestro alrededor. Hicimos la higa con las manos y, gracias a Dios, no pasó nada. Algunos investigadores han intentado buscar paralelismos entre otros casos de apariciones fantasmales en Galicia y el mito de la compaña. Celia Calo, joven administrativa de órdenes, describe la aparición en su propio domicilio de un ser alto, vestido de blanco y con apariencia cuasi religiosa.
Si nos limitásemos a tan pobre descripción, efectivamente podríamos buscar paralelismos, pero la compañía posee una estructura, una personalidad y una tradición muy específica como para equipararla gratuitamente con otras apariciones. Más aún cuando el caso presenta tintes precognitivos. Precisamente esta es una de las señales de identidad de la auténtica Santa Compañía. En la localidad pontevedresa de Marín existe otro caso, el de Charo Santiago. Yo regresaba a casa después del trabajo. Aquella noche había salido un poco más tarde porque teníamos tarea atrasada. Salí de la carretera principal de Marín por el atajo que tomaba siempre que tenía prisa. Entonces los vi. Eran unos 10. Vestían todos de blanco y algunos llevaban luces, velas o candiles. Estaban parados delante de la casa de Mari Carmen, una vecina que conozco hacía años. Yo me asusté mucho y eché a correr hasta llegar a casa. No lo comenté con nadie, hasta que 2 días después, esta vecina moría de repente de una enfermedad rara. Casos como el de Charo han llevado a especular a algunos parapsicólogos con la posibilidad de que se trate de una justificación inconsciente del testigo que ha tenido una premonición de muerte y la proyectase mentalmente como la acompaña. Desgraciadamente, hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de investigación en profundidad. En sí mismo, este mito reúne las características clásicas de los populares fantasmas, a pesar de verse influido por otros aspectos del folclore gallego. Uno de los mayores legados que el Neolítico dejó en esta región es el de la vida más allá de la muerte, y las diversas corrientes culturales y heréticas que llegaron a Galicia nos trajeron la creencia de que eran posibles las comunicaciones con ese más allá. Esto podría entroncar con determinadas creencias espiritistas. Pero además, la Santa Compañía presenta un aspecto precognitivo al anunciar la muerte del visitado por esta comitiva, y también aspectos relativos al desdoblamiento astral, ya que el vivo que ha de presidir la peregrinación no podrá esconderse en ningún lugar ni huir. Según el mito, cada noche, inevitablemente, y mientras no traspase la cruz a otro vivo, saldrá de su cuerpo cuando esté dormido y aparecerá nuevamente al frente de la procesión de difuntos. Sea como fuere, miles de personas en toda Galicia aseguran haberla visto. Cientos de testigos afirman haberse topado en las oscuras correídoras gallegas con una fantasmal procesión compuesta de pálidos espectros vestidos de blanco, mensajeros de la muerte y del miedo. Y aunque un amplio sector de la población dude de su existencia, a verla, hayla. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale like y compártelo con tus amigos, no hay mayor recompensa para mí. Y recuerda, si alguna vez visitas Galicia, yo de ti evitaría pasear por sus hermosos parajes en plena noche, no sea que sientas el olor de vela quemada y la Santa Compañía se cruce en tu camino. Bechis, adiós.